Este foco en África ha generado una gran tensión con la Unión Africana, y la Unión Africana hizo una gran presión en la Asamblea de Estados Partes, que es donde se designa a la jueza fiscal, para que el nuevo fiscal de la Corte sea africano. Y efectivamente el reemplazante del argentino Moreno Campo va a ser una africana, Fatou Bensouda, que ahora es su segunda, y eso es en gran medida como consecuencia del pedido de África, diciendo, bueno, pues que ya que la Corte tiene tanto acento en África, querían que el fiscal sea africano. Son cuestiones que se supone deberían paliar un poco la cuestión, pero que eso probablemente nunca se resuelva totalmente hasta que con los años la Corte vaya diversificando su actuación en el mundo. Pero otro de los problemas que yo quería contarles también es esa cuestión del conflicto que se puede generar en el inmediato entre situaciones de paz y la actuación de la justicia. Aquí también la Corte, como les decía, fue creada sobre la base de la idea de que la justicia es imprescindible para consolidar la paz. En la práctica ha habido ha habido polémicas muy fuertes con algunas de las intervenciones de la Corte, y en casi todas hay voces que se elevan para decir la Corte está alienando o dificultando las posibilidades de paz. Y esto es muy importante porque efectivamente cuando vemos la historia de los últimos 25 años de negociaciones de paz en el mundo, internacionales, regionales y a nivel nacional, la negociación de paz en general ha tenido una parte donde la justicia es prenda de paz. Como parte del acuerdo de paz que se logra, se han dado amnistías y se han dado indultos. Esta posibilidad de dar amnistías y de indultos es una posibilidad que se cierra con la creación de la Corte Penal Internacional, que se fue cerrando a través de las distintas adopciones de pactos, y tenemos una abundante jurisprudencia en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana determinando que no se pueden dar indultos y amnistías por este tipo de crímenes. En la práctica, tal prohibición tenía pocas posibilidades de hacerse efectiva, porque dentro de todo la Comisión, la Corte, lo que hacen es dar recomendaciones a los Estados. Pero aquí la Corte tiene, con la creación de los tribunales especiales y de la Corte Penal, se abre la posibilidad de que si el país no quiere juzgar, o da una amnistía o da un indulto, la Corte puede arrestar y puede juzgar. O sea que hay una posibilidad muy cierta de contrariar las respuestas institucionales que se den a nivel nacional o regional o internacional para lograr una solución a un conflicto. En Naciones Unidas ya hay una directiva que se ha dado a sus funcionarios de que no pueden endosar amnistías por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Las Naciones Unidas pueden ayudar a la solución del conflicto, pero no pueden avalar este tipo de amnistías. En la práctica, lo que hacen los funcionarios de Naciones Unidas es firmar el acuerdo de paz por una reserva que dice esta amnistía no es posible bajo el derecho internacional. Pero las amnistías se han seguido otorgando hasta épocas relativamente recientes. Por ejemplo, decía Rebelión en los acuerdos de Londres del 99, se dio una amnistía a todas las partes involucradas en el conflicto. La Corte, con su intervención y la propia adopción del tratado, hace que este tipo de soluciones sean menos viables y hace que cada intervención de la Corte, cada investigación, haga que quienes están acostumbrados a otras modalidades de solución cuestionen esta intervención de la Corte Penal. Eso ocurrió en Uganda, ocurre también en prácticamente todas las situaciones, y la Corte tiene su mandato, lo sigue cumpliendo, y en la práctica lo que se ha hecho en alguna ocasión es quizás bajar el perfil de una investigación o adecuar los tiempos y no emitir una orden de arresto en un mes, sino en el mes siguiente cuando terminó la negociación. Pero más que tratar de hacer
una cierta conciliación en los tiempos. Es cierto que la intervención de la Corte va en contra del paradigma, con lo cual el tiempo dirá cuál ha sido su aporte a la paz. Obviamente quienes estamos en la Corte Penal Internacional consideramos que a la larga la intervención de la justicia va a contribuir a la paz, pero es importante saber que en el corto plazo existen muchas voces que dicen lo contrario. Me detengo aquí si ustedes quieren seguir haciendo algunas preguntas. A ver. Con relación a la propuesta que tienen los estados para presentar el mismo caso, ustedes definen muy bien la complementariedad y la tensión que existe con el derecho internacional, pero no me queda muy claro entonces en ese sentido de África esa complementariedad necesariamente tendría que pasar por reconocer que hay una falencia estructural para administrar justicia del caso, cómo se dio en Uganda y en general qué criterios han construido de cara a la complementariedad. Porque, por ejemplo, en un país que en teoría fuera democrático pero que no se ofrecen garantías, no pareciera que la posibilidad de la Corte fuera como tan amplia para entrar. O sea, ¿cómo se han avanzado en los criterios de complementariedad para definir si puede o no entrar la Corte como con esa capacidad y con la competencia para conocer los crímenes? Bueno, justamente durante las negociaciones del tratado, algunos países querían establecer algún tipo de criterios estructurales para determinar cuál es la capacidad o disposición de un Estado para investigar en un hecho concreto, y algunos incluso decían que el hecho de que un país tenga un sistema democrático debería ser un indicio que estructuralmente juega a favor de la no intervención de la Corte. Y eso fue rechazado porque se consideró que la complementariedad debe ser no una cuestión estructural. La Corte no está para juzgar el sistema de un país o para determinar si es democrático o no lo es, o si es posible o no juzgar, sino que la complementariedad es basada en un test específico de disposición o voluntad para juzgar en una situación específica. Incluso la historia nos muestra, y la historia reciente también, que un Estado puede ser muy democrático y no tener voluntad de juzgar o investigar en una situación particular. Entonces, lo que se mide no es el sistema en su conjunto, sino si en un momento determinado lo que quiere investigar o lo que se debe investigar y juzgar por la Corte está siendo o no investigado y juzgado por el Estado. Lo que pasa es que cuando empieza una investigación, todavía no hay casos definidos. Por ejemplo, se abre una investigación en Congo. En ese momento lo que hay es un análisis de admisibilidad o de complementariedad global, en el sentido de no hay investigaciones en curso para el tipo de hechos que podría investigar la Corte, y en particular en los principales responsables, que son los que normalmente va a querer investigar la Corte. Pero es un análisis que es continuo y que continúa, empieza con la investigación de una manera general, y después, cuando se definen los casos, ahí sí hay que determinar si hay una investigación concreta contra esa persona en el Estado y si esa investigación es genuina. Y hasta el comienzo del juicio, el Estado o la persona todavía pueden cuestionar la admisibilidad sobre la base de que están investigando o juzgando. Y no sobre la base sobre si lo van a hacer algún día y tienen interés, intenciones, sino si lo están realmente haciendo en ese momento. Sí. Gracias. Yo quisiera preguntar sobre la responsabilidad de individuos empleados de empresas militares y de seguridad privada. Bueno, por ejemplo, que hay competencia con relación a crímenes de guerra, y hoy en día también se suele utilizar en la guerra los servicios de empresas militares de seguridad privada. ¿Cabría una responsabilidad contra una empresa? Sí, lo que es importante